La entrevista de hoy. Justamente las 8 de la mañana y ahora me da mucho gusto poder platicar con la licenciada Sara Antillón Esparza. Ella es subdirectora de análisis de instrumentos internacionales y de apoyo técnico del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la CONAPRED, y pues le agradezco mucho el atender esta llamada. Licenciada, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Muy buenos días. Licenciada, bueno, pues apenas ayer pasó el Día Internacional de la Empleada Doméstica. En algunos lugares se habla de abusos en contra de estas mujeres, incluso se dice, porque la mayoría son mujeres, no hay nada que festejar en esta fecha. ¿Cómo andamos en cuanto a la protección que se le da precisamente a la empleada doméstica o el empleado doméstico? Mira, el término que se utiliza en América Latina por propia reivindicación de las trabajadoras y trabajadores es trabajo del hogar, justamente por considerar que doméstico es una palabra que puede considerarse despectivo porque a así nos referimos, por ejemplo, a las mascotas, ¿no? Okay. Son domésticas y esta es una reivindicación, aunque a nivel internacional el nombre sí se reconoce como trabajo doméstico. En América Latina esta ha sido una, por ejemplo, o de entrada, una de las principales reivindicaciones. Okay, entonces, trabajador del hogar. Así es. Okay. Muy bien, ¿cómo andamos en ese tema, licenciado? Bueno, de entrada, en México hay más de 2 millones de personas que se dedican al trabajo del hogar, de la cual 91% son mujeres, y este trabajo tiene características más relevantes. Una, que es socialmente no es valorado, es decir, que no se considera que es un trabajo, lo cual tiene complicaciones no solo en términos sociales, sino además en términos laborales. Y la segunda es que es una característica que se comparte en todo el mundo, legislativamente tiene una protección mucho menor que el resto de los trabajos que están reconocidos en la Ley Federal del Trabajo. Por ejemplo, ¿cuáles son las protecciones con las que cuentan o las prestaciones a las que tienen derecho o deberían de tener? En la Ley Federal del Trabajo sí se estipula una serie de trabajos. Sin embargo, por ejemplo, quizá de las características más evidentes es que, a diferencia del trabajo, de las horas laborales que se establecen para el resto de los trabajos, que son de 8 horas, para el trabajo del hogar solo se establecen horas de descanso, lo que permite que haya hasta 12 horas de trabajo que podrían laborar las trabajadoras del hogar, y tiene una serie de faltas en disposiciones sobre protección contra el despido, salario libre de pago de especie, periodo vacacional, indemnización por accidente de trabajo, libertad sindical, que son derechos que sí se reconocen en la legislación mexicana referente al trabajo. ¿Y estas leyes las conoce la mayoría de las trabajadoras del hogar? No, justo es uno de los problemas y quizá de las características de este trabajo, es que en la medida en que las trabajadoras y las personas que las emplean no se asumen en una relación de trabajo, es muy difícil identificar cuáles son tus derechos y obligaciones, tanto como persona empleadora como persona trabajadora. Es decir, no se asume que tiene que haber un contrato, que tiene que haber elementos de por qué podrías despedir a una persona que se establezcan en ese contrato, vacaciones, aguinaldos, el seguro social. En la medida en que no se reconoce como un trabajo, no existen todos elementos que sí se consideran para cualquier otro trabajo. ¿Y qué tan complicado es poderles brindar todas estas prestaciones? Y me refiero a esto porque en la cuestión fiscal uno puede estar dado de alta como persona física con actividad empresarial y entonces sí puede incluso tener gente a su cargo y hacerle un contrato y demás, pero cuando no se está en esta condición, ¿de qué manera se puede operar el poderles brindar estas prestaciones a las que ellas tienen derecho? Así es, en el Seguro Social sí hay un mecanismo para poder registrarlas, aunque no es evidentemente como una empresa. Sin embargo, no gozan de todos los derechos que gozan el resto de los trabajadores que son afiliados por sus patrones. Ellas se tienen que afiliar voluntariamente, pero no tienen acceso ni a guarderías ni a jubilaciones. Actualmente hay diversas iniciativas de
personas empleadoras que se están juntando justamente para tener un como contrato colectivo. Una de ellas se llama Hogar Justo Hogar, que pueden encontrar en internet su página, y justo lo que están buscando es hacer un contrato colectivo para que el Seguro Social pueda facilitar tanto a las personas empleadoras como a las personas trabajadoras del hogar el acceso a todos los derechos que ofrece el Seguro Social. Sara, en muchas ocasiones cuando sí se reconoce la labor el trabajo del hogar, pues incluso a la persona que está en la casa no se le ve como una empleada, sino como parte de la familia. Y en ese sentido, pues resulta difícil que ella misma pueda decir, no, pero a mí papelito habla y vamos firmando un contratito. Ahí se complica mucho porque el mismo patrón o la patrona dice, pero si es parte de la familia, pues si ella come lo que todos comemos, se sienta con nosotros, en fin, ¿complica eso mucho o eso provoca que no quieran ellas solicitar un contrato? Sí, es parte del contexto social que lleva este trabajo, y en efecto, por el tipo de trabajo se puede generar una relación mucho más cercana que quizás otros trabajos. Sin embargo, en encuestas se ha demostrado que aunque las empleadoras o las personas empleadoras asumen que tienen esa relación de familiaridad, las personas trabajadoras no lo sienten así, en la medida en que son despedidas en cuanto hay alguna enfermedad. Por ejemplo, el CONAPRED hizo una encuesta hace 2 años sobre discriminación, y salía que un gran porcentaje de población justificaba darle los sobrantes de alimentos de la familia a las personas trabajadoras del hogar. Entonces, aunque se cree que es una relación mucho más cercana, en cuanto hay accidentes de trabajo, en cuanto inicia ya un proceso de jubilación, generalmente las familias no asumen esos costos. Y el que haya una relación laboral que tenga todo lo que ya platicamos, los elementos del contrato, de seguridad social, no impide que haya una relación cercana con la familia, pero claro, socialmente ha sido de los elementos que ha dificultado que las personas se reconozcan como empleada y como empleadora. Licenciada Antillón, le saluda Gabriela Rey. Usted muy bien enmarcaba en el principio de esta conversación el hecho de la reivindicación desde el nombre como trabajadoras del hogar, y también resaltaba el hecho de que no se asume una relación de trabajo. ¿Cómo hacer conciencia con los patrones sobre esta situación? ¿Cómo ir desde la promoción, difusión, información hasta sanciones? Es mi pregunta. En América Latina hay ejemplos muy interesantes que han ido avanzando y que esperamos que México va también avanzando en ese camino, en el que el primer elemento es informarle a las personas empleadoras que esto también les beneficia a ellos, en la medida en que hay muchísima más seguridad en esta relación laboral que sí existe. Y por ejemplo, en Argentina se hicieron incentivos fiscales para que la población pudiera acceder a el contratar trabajo del hogar sin asumir que era una carga extra para sus cuentas, considerando que muchas de las personas que son empleadoras, o la mayoría, son a su vez empleadas. Y la otra es hacer tribunales especiales justo para trabajo del hogar, considerando las características que tienen, y que no es lo mismo un empleador frente a una empresa que llegue a un juzgado a 2 personas que son las 2 empleadas y que sus características son distintas. Entonces, se han hecho, lo que ha pasado en América Latina es que el Estado adapta toda la estructura estatal justo para que las personas empleadoras y trabajadoras del hogar puedan acceder a todo lo que implica una relación laboral. Oiga, licenciada, y en el caso de las señoras que solo se dedican al hogar, que son las madres de familia, ¿qué pasa si ellas también asumen esta figura de trabajadoras del hogar? ¿Puede surgir? ¿Puede establecerse? No, claro que hay trabajo doméstico no remunerado, que es el que hacemos las mujeres generalmente, pero el trabajo del hogar, desde como estamos hablando ahorita, es el trabajo del hogar remunerado. Y la definición explícita de esto es que es un trabajador que designa a toda persona que realiza un trabajo doméstico, pero en el marco de una relación laboral. Es decir, que se recibe un pago por ese trabajo, que hay un lugar de trabajo que es el hogar, con ciertas actividades que en teoría se pactan entre la persona que emplea y la persona que trabaja.
pero también se denomina trabajo doméstico, pero no remunerado, al que hacemos generalmente las mujeres. Licenciada Antillón, ¿y qué pasa con esta situación de este cambio de concepto, cambio de paradigma? Entonces también estaremos ante una profesionalización de trabajadoras y trabajadores del hogar. En efecto, en la literatura que hay sobre trabajo del hogar, sobre todo académico, se habla de 3 etapas para lograr el óptimo del reconocimiento de derechos humanos laborales para las y los trabajadores del hogar. El primero es el reconocimiento, es decir, que las personas socialmente, tanto empleadoras, empleadores y trabajadoras del hogar se reconozcan como tal, es decir, que reconozcan que hay una relación laboral. El segundo paso es el hacerlo formalmente, la formalización de esto, es decir, que la ley facilite el registro, que haya contratos, que formalmente también ya las trabajadoras y empleadoras tengan formalmente ya esta relación. Y la tercera es la profesionalización. Es decir, si tú quieres contratar un trabajo de cuidado de terceros, pues contratas solamente personas para cuidado de terceros, o si implica alguna actividad en específico, lo profesionaliza. Bien, pues Sara, te agradecemos que nos hayas tomado la llamada y esperemos que esta situación mejore para las trabajadoras del hogar en nuestro país. Muchas gracias. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación tiene material. Pueden consultarlo en su página, es www.conapred.org.mx, y estamos para cualquier situación. Perfectamente, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego.